el aire en un ático de Manhattan, a 60 pisos sobre la ciudad dormida, puede hacer que uno se sienta como un dios. Para el multimillonario tecnológico Kalehan Draven, era su Olimpo. Recién salido de las sábanas de seda de una mujer que no era su esposa, se sentía invencible. El amo de su universo. Pero la invencibilidad es una ilusión. Y los universos pueden colapsar en un instante. Al salir de su ascensor privado y entrar en el silencioso vestíbulo de mármol de su casa, esperaba encontrar a su esposa embarazada durmiendo profundamente. En cambio, la encontró esperándolo a la tenue luz del amanecer, con un sobremanila sobre la mesa entre ellos. Ella no gritó. No lloró. Simplemente lo miró con la calma de una tormenta calmada y deslizó el sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio, y eso era solo el principio del fin de su mundo. Su aroma aún estaba en su piel. Una embriagadora mezcla de perfume caro, Fleurani, y algo exclusivamente suyo, algo salvaje y embriagador. Kalehan Draven ajustó el brazalete de su reloj Patek Philippe de $30,000, el clic metálico evocaba la precisión estéril del apartamento de Sasa Petrova. Todo en su mundo era cristal, cromo y monocromo. Un paisaje tan elegante y monótono como su romance. Era un escape perfecto, una cámara estéril donde podía desprenderse de la piel de esposo y futuro padre y ser simplemente el titán de la industria, el conquistador. Se pasó una mano por su cabello oscuro, perfectamente peinado, mientras un destello de algo, no exactamente culpa, pero una vaga aproximación a ella, se agitaba en su pecho. Lo ignoró. La culpa era una emoción ineficaz. Amaba a su esposa, Geneva. Claro que sí. La amaba como amaba a su empresa, Draven Innovations, con un orgullo feroz y posesivo. Era hermosa, inteligente, el complemento perfecto para la vida que él había construido meticulosamente. Su hijo, un varón al que ya habían llamado Spencer, era la pieza final triunfal del rompecabezas. Un legado. El ascensor privado descendió sin hacer ruido, llevándolo desde las frías alturas de su indiscreción de regreso a la calidez de su vida. Cuando las puertas se abrieron con un susurro y dieron paso a su residencia de 3 plantas con vistas a Central Park, el contraste fue inmediato. El aire era diferente. Olía a pulimento de limón, a las flores frescas que Geneva insistía en que le trajeran 2 veces por semana, y un ligero aroma a las velas con aroma a lavanda que encendía para conciliar el sueño. Olía a hogar. Un nudo de tensión que no se había dado cuenta de que cargaba empezó a disolverse. Se metía en la cama, abrazaba la barriga creciente de su esposa e inhalaba el familiar y reconfortante aroma de su cabello. Por la mañana, Sasa sería un fantasma, un sueño agradable pero olvidable. Pero la sala no estaba a oscuras. Una lámpara suave proyectaba unas de luz dorada sobre el sofá italiano hecho a medida, y bajo esa luz se sentaba Ginebra. No llevaba su pijama de seda habitual. Vestía pantalones de vestir a medida y un sencillo suéter de cachemira, con el pelo rubio miel recogido en un moño impecable y profesional. Su rostro, habitualmente tan abierto y cálido, era una máscara de serena neutralidad. Sus ojos azules, que podían brillar de risa o profundizarse de amor, eran tan tranquilos y frescos como un lago helado. Tenía 7 meses de embarazo, su vientre, una curva perfecta y orgullosa bajo el suéter. Pero esa noche no parecía tierna ni maternal. Lucía imponente. Ginebra, la voz de Kalehan era un murmullo bajo, su despreocupación, cuidadosamente construida, de repente se sentía frágil. Te levantaste tarde. O temprano. Forzó una sonrisa y se movió para quitarse la chaqueta. No pude dormir. No respondió de inmediato. Su mirada seguía sus movimientos, sin perderse nada. Vio la leve arruga en su camisa que no estaba cuando salió a cenar a altas horas de la noche. Vio la microscópica mota de purpurina en su cuello, una reliquia del reluciente vestido de cóctel de Sasa. Vio cómo su sonrisa no llegaba a sus ojos. Dormí, dijo ella, con voz tranquila y clara, sin el temblor que él esperaba. Y entonces me desperté. Me doy cuenta de que últimamente he estado haciendo mucho eso. Despertarme. Caminó hacia ella, sintiéndose torpe de repente. Extendió la mano para tocarle la mejilla, un gesto que siempre la había tranquilizado. Ella no se inmutó, pero tampoco se inclinó ante su toque. Simplemente se quedó sentada, permitiéndolo, y su quietud fue un rechazo más potente que si le hubiera dado un manotazo para apartarlo. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó,
bajando su voz a ese tono preocupado y amable que usaba para cerrar tratos multimillonarios y calmar sus ansiedades relacionadas con el embarazo. Sobre la mesa de centro de caoba pulida que tenía delante, junto a un jarrón de cristal con tulipanes blancos, había un grueso sobre Manila. Parecía chocantemente fuera de lugar, una intrusión burocrática en su cuidada perfección doméstica. Geneva finalmente apartó la mirada de él y la fijó en el sobre. Creo que tenemos que hablar del futuro, Callahan. De acuerdo, dijo lentamente, retirando la mano. El futuro es prometedor. Tenemos a Spencer en camino. La nueva ala del hospital está a punto de inaugurarse con nuestro nombre. Se proyecta que Draven Innovations batirá récords el próximo trimestre. Enumeró sus triunfos como un escudo. Nuestro futuro no es un prospecto corporativo, respondió ella, con el primer tono de acero en su voz. Cogió el sobre. El papel estaba crujiente y pesaba bastante. Hablo de nuestro futuro. El tuyo y el mío. Lo deslizó sobre la mesa. Se detuvo a centímetros de su mano. Su nombre estaba escrito en el anverso, con la dirección de su abogado debajo, Callahan J. Draven, /diagonal o Leamand Watkins LLP. Un miedo gélido, completamente desconocido, empezó a recorrerle la espalda. Miró fijamente el sobre, negándose a tocarlo como si fuera una serpiente venenosa. Ginebra, ¿qué es esto? Si se trata de mi retraso. No se trata de que llegaras tarde, Callahan. Se trata de dónde estabas. Su voz se mantuvo inquietantemente tranquila. Se trata del ático que has estado alquilando bajo una sociedad fantasma durante los últimos 6 meses. Se trata del brazalete Cartier Love que compraste hace 2 semanas. El que no llevo en la muñeca. Se trata de Sasa Petrova, la vicepresidenta senior de adquisiciones de una empresa rival, nada menos. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? ¿Que solo soy uno más de tus hermosos y pasivos atributos? Se le heló la sangre. Había sido tan cuidadoso. Comunicaciones cifradas. Pagos en efectivo a través de su jefe de seguridad, Rob Miller. Una empresa fantasma tan profundamente enterrada que un contable forense tardaría meses en desentrañarla. Abrió la boca para negarlo, para mentir, para manipular, para hacer lo que siempre hacía, moldear la realidad a su antojo. Pero la mirada en sus ojos lo detuvo. No era la furia ardiente de una mujer despreciada. Era la compasión distante de un médico que diagnostica una enfermedad terminal. Ella ya lo sabía todo. No, dijo ella en voz baja, anticipando su negativa. No me insultes mintiendo. Ahora no. Te he dado 7 años de mi vida, Callahan. Mi lealtad, mi cuerpo para gestar a tu hijo. Lo mínimo que puedes darme es un momento de sinceridad sin tapujos. Se dejó caer en la otomana frente a ella, perdiendo la bravuconería, dejando tras sí un miedo sordo y profundo. Volvió a mirar el sobre. ¿Qué pasa, Ginebra?, susurró con voz ronca. Es una solicitud de disolución del matrimonio. Lo dijo con voz nítida en la habitación silenciosa. He solicitado el divorcio. Aquí tienes una copia. Mi hermano presentó los documentos originales en el juzgado esta mañana. Está hecho. Divorcio. La palabra lo golpeó como un puñetazo, dejándolo sin aire. Era una imposibilidad, un fallo en el código de su vida perfecta. La gente como él no se divorciaba. Sus esposas los apoyaban. Toleraban las indiscreciones. Entendían las presiones que soportaban hombres como él. Aceptaban los brazaletes de diamantes y las generosas disculpas, y conservaban intacto el retrato familiar. No hablarás en serio, balbuceó, negando con la cabeza. Geneva, estás embarazada. Vamos a tener un bebé. No puedes hacernos esto. A él. Por primera vez, una emoción cruzó su rostro. Una tristeza profunda y agotada. No le hago esto a él, Callahan. Lo hago por él. No criaré a mi hijo en un hogar donde su madre es una tonta y su padre un mentiroso. No le enseñaré que el amor es posesión y la lealtad una transacción. Se merece algo mejor. Se puso de pie, con movimientos fluidos y pausados. Y yo también. Ella pasó junto a él y su aroma, el verdadero, el que olía a lavanda y a hogar, lo invadió por un breve y agonizante momento. Extendió la mano y la agarró de la muñeca. Espera, podemos arreglar esto.
Lo acabaré. Haré lo que sea. Terapia, lo que quieras. Ginebra bajó la mirada hacia la mano de él en su brazo y luego volvió a mirarlo a la cara. Su expresión era indescifrable. El momento de arreglar las cosas fue ayer, Callahan, o anteayer, o cualquiera de las docenas de días que elegiste para mentirme en la cara. Lo único que nos queda por hacer ahora es ser civilizados en cuanto a la separación de nuestros bienes. Ella soltó suavemente su brazo. Mi hermano Leo se pondrá en contacto con tu abogado. Ya he preparado la maleta. Me quedaré con él hasta que mi nuevo hogar esté listo. Caminó hacia el vestíbulo sin mirarlo 2 veces. El titán de la industria, el hombre que podía mover los mercados con un solo tuit, quedó arrodillado sobre una alfombra persa, con su mundo reducido a un solo sobre Manila. El amanecer despuntaba sobre Central Park, filtrándose por los ventanales. Pero para Callahan Draven, el mundo se había vuelto total e irrevocablemente oscuro. Callahan permaneció inmóvil un buen rato, agobiado por el silencio del enorme apartamento. Los papeles del divorcio reposaban sobre la mesa como una sentencia de muerte. Su primer instinto fue la negación, un rechazo total a esta nueva realidad. Era una rabieta, un arrebato dramático, hormonal, provocado por el embarazo. Ella se calmaría. Se daría cuenta de lo que estaba desperdiciando. Le enviaría flores, un invernadero entero. Le compraría ese cuadro carísimo que tanto admiraba. Se humillaría. Ganaría. Finalmente, tomó el sobre, sus dedos temblaban levemente. Dentro había una pila fría y brutal de documentos legales. Diferencias irreconciliables. La frase era una burla. Sus vidas estaban perfectamente reconciliadas. Una fusión del poder de él y la gracia de ella. Examinó las páginas y sus ojos se fijaron en cláusulas y demandas, uso exclusivo de la propiedad de Briampton pendiente de liquidación, liquidación de cuentas de cartera conjunta, custodia física total del niño no nacido, Spencer Cole Draven. Esa última línea fue un puñal en el corazón. Su hijo. La idea de que otro hombre, Leo Morrison, su santurrón hermano abogado, hubiera escrito esas palabras y hubiera conspirado con su esposa para quitarle a su hijo, encendió un nuevo sentimiento, rabia. El miedo vacío dio paso a una furia candente. ¿Cómo se atrevía, después de todo lo que él le había dado? Tomó su teléfono, con el pulgar sobre su contacto. No, esto requería una herramienta más potente. Llamó a su abogado, David Chen, el litigante más despiadado de Nueva York. David, ladró cuando el hombre respondió, con la voz ronca por el sueño. Despierta. Tenemos un problema. Y uno gordo. 2 días después, Callahan estaba sentado en la estéril sala de conferencias de David Chen y la realidad de la situación se le hacía evidente. Ginebra no se rendía. No respondía a sus llamadas, mensajes ni correos desesperados. La montaña de flores que había mandado enviar a la dirección de su hermano había sido devuelta, rechazada. No está fanfarroneando, Callahan, dijo David, empujando un expediente sobre la mesa. Esto no es un acto espontáneo. Es una operación meticulosamente planificada. Su hermano no es un abogado de familia cualquiera. Leo Morrison es socio de Sterling and Croft. Son unos tiburones. Tengo más tiburones, replicó Callahan. Ese no es el punto. Mira esto. David tocó una página. Ya presentaron una moción para congelar una parte importante de tus bienes personales, alegando riesgo de disipación. Lo han documentado todo. Y me refiero a todo. El expediente contenía los frutos de la investigación discreta de Ginebra. Era aterradoramente minucioso. Había resúmenes de tarjetas de crédito de una tarjeta negra que guardaba para gastos discrecionales, resaltando cargos por el alquiler del ático, cenas en restaurantes a los que nunca había llevado a Ginebra y la compra en Cartier. Había registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes de texto a un solo número, el de Sasa. Lo más condenatorio es que había una declaración jurada de una investigadora privada, una mujer llamada Ellen Sharp. Aquí es donde la arrogancia de Callahan lo traicionó por completo. Él, un magnate tecnológico que había amasado una fortuna con datos y vigilancia, había sido superado. Pensó en el pasado, tratando de recordar el momento en el que había perdido el control. La historia, tal como la reconstruyó su propio y frenético equipo de seguridad, fue una clase magistral de rebelión silenciosa. No empezó con sospechas de una aventura.
Empezó hacía 3 meses con una simple donación. Geneva formaba parte de la junta directiva de una fundación para jóvenes desfavorecidos. Había prometido una suma considerable en una gala, suma que supuso que provendría de su cuenta filantrópica conjunta. Cuando fue a autorizar la transferencia, la cuenta tenía varios millones de dólares menos de lo que esperaba. Le había preguntado al respecto. Él había sido despectivo, culpando a una fluctuación del mercado, a un retraso en la transferencia bancaria. No te preocupes, cariño. Yo me encargo de la fundación. La había felicitado, despidiéndola así del aspecto financiero de sus vidas, como solía hacer. Ese fue su primer error. La subestimó. Ginebra no era solo una guapa mujer de la alta sociedad. Tenía un título en arquitectura y había dirigido su propia, pequeña pero exitosa, firma de diseño antes de casarse. Entendía de números. La discrepancia la carcomía. Se sentía mal. Así que empezó a cavar en silencio. Ella usó una contraseña que no debía conocer, el nombre de su primer perro, un detalle que él había olvidado hacía mucho tiempo, para acceder a sus informes de gastos personales archivados meticulosamente por su asistente. Allí, oculto entre cargos legítimos por jets privados y cenas con clientes, encontró el pago recurrente del alquiler de una propiedad en un edificio donde no tenían negocio. Proyecto Olimpo, había llamado al gasto. Su arrogancia era impresionante. Fue entonces cuando llamó a su hermano. Leo era todo lo que Callahan no era, tranquilo, estable y profundamente moral. Siempre había desconfiado del torbellino carismático de Callahan, viendo la trampa de acero del control bajo su encanto. Escuchó la voz temblorosa de su hermana y le dijo que no se precipitara. Le aconsejó que recopilara información, que actuara como la esposa feliz e indiferente mientras construían una fortaleza. Leo fue quien recomendó a Ellen Sharp, una discreta exagente del MI6 convertida en investigadora privada especializada en personas adineradas. Ellen era un fantasma. Durante 6 semanas, siguió a Callahan. Documentó sus visitas nocturnas al ático. Lo fotografió con Sasa riendo en un bar con poca luz, con la mano de él apoyada posesivamente en su espalda. Incluso logró que una fuente dentro de Cartier confirmara la compra de la pulsera y su destinatario. Mientras Ellen reunía las pruebas, Geneva cumplió su papel a la perfección. Organizaba cenas, sonreía a su lado en eventos benéficos y hablaba con él sobre nombres para bebés, todo ello mientras una tormenta de traición y desamor la azotaba por dentro. La fuerza que debió haber requerido lo dejó atónito. La había mirado a los ojos todas las noches y solo veía el reflejo de sus propias mentiras. La última pieza del plan fue la más brillante y la más acertada. Geneva sabía que la mayor debilidad de Callahan no era su lujuria, sino su ego. Una esposa que gritaba y lloraba podía considerarse histérica. Una separación tranquila, racional y formal, ese era un lenguaje que él entendía. Ella y Leo habían pasado semanas con sus abogados redactando los documentos, planificando el tiempo y preparándose para las inevitables tácticas de tierra arrasada que Callahan emplearía. Ella esperaba el momento perfecto, la noche después de que él regresara de un viaje de negocios a Tokio, un viaje que había acortado un día, diciéndole que le extrañaba, cuando en realidad había pasado las últimas 24 horas con Sasa, quien casualmente también había estado allí. Ese fue el insulto final. Él yacía en su cama, recién salido de otra mujer, y les había contado su amor por ella y por su hijo. Y así esperó. Lo dejó ir a la cena de su junta directiva. Se vistió no para una pelea, sino para que la empresa tomara el control de su propia vida. Colocó la trampa y esperó a que el titán cayera en ella. Construyó una caja de muerte. Callahan, concluyó David Chen con expresión sombría. Y te metiste de lleno en el asunto. Tiene las pruebas, la autoridad moral y un equipo de abogados listos para la batalla. No pide un acuerdo desproporcionado considerando su patrimonio. Pero en cuanto a la custodia, no cederá. Y con esta evidencia de infidelidad y lo que presentarán como negligencia moral, tiene un caso muy sólido. Callahan miró por la ventana el horizonte de Nueva York, los edificios que una vez había visto como su reino ahora se sentían como los barrotes de una jaula. Había estado tan concentrado en conquistar el mundo que no se había dado cuenta del silencioso y brillante arquitecto que en su propia casa diseñaba su demolición. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con un respeto aterrador y reticente. Lo habían superado, y el juego apenas comenzaba. Perder Ginebra fue una herida en su corazón. Perder el control fue una herida en su alma. En la semana que siguió,
Callaghan osciló entre frenéticos intentos de reconciliación y una furia fría y calculada. Le ordenó a David Chen que contraatacara en todos los frentes, que presentara una contrademanda y que enterrara a Leo Morrison y a su equipo bajo el papeleo. No perdería a su hijo. Pero su enfoque estaba fracturado. La agitación emocional se estaba filtrando a su vida profesional. Se distraía en las reuniones, criticando a sus ejecutivos. Su mente repetía constantemente aquella última y escalofriante conversación con Ginebra. Buscó refugio en las dos cosas que nunca le habían fallado, el trabajo y Sasa. La llamó al día siguiente del enfrentamiento. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo con voz tensa. Ginebra lo sabe. Hubo una pausa calculada en el otro extremo de la línea. Ay, Callaghan, lo siento mucho, dijo Sasa, con una voz que mezclaba compasión y preocupación. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglarlo, gruñó. Pero por ahora, necesito una distracción. Sus reuniones se hicieron más frecuentes y más imprudentes. Ya no la veía en el ático, que su equipo estaba limpiando para eliminar cualquier rastro de ella. En lugar de eso, se reunieron en hoteles discretos bajo nombres falsos. El asunto adquirió una nueva intensidad febril. Ya no se trataba solo de placer. Para Callaghan, fue un acto de desafío. Era una manera de adormecer el vacío que la ausencia de Ginebra había tallado en su interior. Sasa, por su parte, estaba más atenta, más embriagadora que nunca. Ella escuchó sus diatribas sobre el divorcio y le ofreció consejos astutos expresados en palabras suaves y comprensivas. Está usando al bebé como palanca, Callaghan, susurraba, rozando su mandíbula con un dedo. Es una jugada clásica. Necesitas proteger tus bienes. Y, más importante aún, necesitas proteger tu empresa. Ella comenzó a hacer preguntas sobre Draven Innovations, no como una amante, sino como una mente corporativa brillante. Ella era, después de todo, una ejecutiva de primer nivel. Ella hablaba su idioma. Preguntó sobre el proyecto Chimera, su nuevo y revolucionario software de logística impulsado por inteligencia artificial, el proyecto que duplicaría el valor de la empresa. Se encontró confiando en ella, quejándose de los problemas en la cadena de suministro con los procesadores cuánticos, sobre la fricción que estaba enfrentando por parte de un miembro de la Junta, Gerald Finney. Fue un alivio hablar con alguien que comprendía. Ginebra siempre había apoyado su trabajo, pero nunca entendió verdaderamente las complejidades, la brutal belleza de la máquina que había construido. Sasa lo hizo. Mientras tanto, su jefe de seguridad, Rob Miller, estaba cada vez más inquieto. Rob era un hombre tranquilo y modesto de unos 50 años, exmiembro del FBI y ferozmente leal. Había estado con Callaghan desde el principio. Había manejado las necesidades discrecionales de Callaghan durante años, siempre con silenciosa eficiencia y una actitud sin prejuicios. Pero esto era diferente. Había visto el coste que la marcha de Ginebra había supuesto para Callaghan, y no confiaba en Sasa Petrova. Por iniciativa propia, Rob profundizó la verificación de antecedentes sobre ella. El informe inicial había sido estándar: nacido en Rusia, inmigrado de niño, expediente académico brillante, ascenso meteórico en el mundo corporativo. Pero Rob investigó más a fondo, recurriendo a viejos contactos en las fuerzas del orden federales y en la inteligencia internacional. Encontró agujeros, lagunas en su cronología, expedientes universitarios que parecían demasiado perfectos, una huella digital que era casi inexistente antes de unirse a su firma actual. Era como si la hubieran fabricado profesionalmente. Sus sospechas lo llevaron a investigar a su empleador, una empresa tecnológica de nivel medio llamada Signos. Pero Signos en sí era una cáscara y su financiación era opaca. Siguiendo el rastro del dinero, Rob descubrió que su principal inversor era un holding con sede en las Islas Caimán. Y ese holding era una subsidiaria de una entidad mucho más grande y formidable, Tanaka Corp. El nombre golpeó a Rob como un puñetazo en el estómago: Kao Tanaka. El despiadado y enigmático director ejecutivo de Tanaka Corp era el mayor rival de Callaghan. Durante años, Tanaka había intentado hacerse un hueco en el mercado estadounidense, siempre bloqueado por el dominio de Draven Innovations. El proyecto Quimera era precisamente lo que dejaría a Tanaka fuera para siempre. Rob sintió un miedo frío. No fue un asunto sencillo. Se trataba de espionaje corporativo de primer orden. Sasa Petrova no era una amante. Ella era un caballo de Troya. Irrumpió en la oficina de Callaghan sin llamar, una violación del protocolo que decía mucho. Callaghan estaba hablando por teléfono,
riéndose de algo que Sasa había dicho. Él levantó la mirada molesto. ¿Qué pasa, Rob? Estoy ocupado. Señor, debe colgar el teléfono, dijo Rob en voz baja y urgente. ¿Disculpe? Callahan entrecerró los ojos. Cuelga el teléfono. Algo en el tono de Rob, una seriedad mortal que Callahan nunca había oído antes, lo hizo obedecer. Te llamaré luego, dijo por teléfono y finalizó la llamada. Más vale que esto sea importante. Es Sasa Petrova, dijo Rob, dejando un expediente delgado sobre el escritorio de Callahan. No es quien crees. Trabaja para Kao Tanaka. Callahan lo miró fijamente y luego se rió con un sonido áspero y sin humor. No seas ridículo. Trabaja para Signos. Es una competidora, claro. Pero Signos es una fachada de Tanaka Corp, financiada íntegramente por ellos. Su trabajo durante el último año ha sido acercarse a ti. Entrar. Rob se inclinó hacia adelante, con rostro sombrío. Entonces, piensa en lo que le has contado. El proyecto Quimera, las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Tus roces con Gerald Finney en la junta directiva. No solo te has acostado con el enemigo. Le has dado los planos de todo tu reino. El color desapareció del rostro de Callahan. Las conversaciones casuales, las charlas de almohada sobre tecnología patentada, las quejas sobre su junta directiva, todo pasó por su mente, recontextualizado en actos de autosabotaje catastrófico. Su romance no había sido una mera indiscreción. Fue una traición contra su propio imperio. Pensó en sus preguntas, tan agudas y perspicaces. Lo había visto como una pasión intelectual. Ahora lo vio como un interrogatorio. Pensó en su simpatía por su divorcio. Lo había visto como un consuelo. Ahora lo vio como una táctica para explotar su vulnerabilidad emocional. Había sido engañado. El gran Callahan Draven, el amo del universo, había sido seducido y manipulado por un agente enemigo. La humillación fue algo físico, un ácido ardiente en la garganta. Había perdido a su esposa por una mentira. Y ahora parecía que podría perder su empresa por esa misma mentira. Su mundo, que había sido destrozado por Ginebra, ahora mostraba signos de un completo fracaso estructural. Miró a Rob con los ojos abiertos y un nuevo tipo de terror. Fue el terror de un rey que de repente se da cuenta de que su castillo está hecho de arena y que la marea está subiendo. La revelación de la traición de Sasa dejó a Callahan en una espiral. Pero se trataba de un tipo de espiral diferente a la que había iniciado Ginebra. El divorcio fue una agonía emocional y personal. Esta fue una declaración de guerra. Era un paisaje que él comprendía. Por primera vez en semanas, la niebla del desamor fue atravesada por la luz nítida y clarificadora de la adrenalina pura. Consíguemelo todo, ordenó con un gruñido bajo. Quiero saber qué desayunó desde que tenía 5 años. Quiero saber de cada persona con la que ha hablado. Y que nuestro equipo de ciberseguridad haga un análisis profundo. Supongamos que todos los sistemas que ella conocía están comprometidos. Luego hizo 2 llamadas. El primero fue para David Chen. La estrategia del divorcio está cambiando, dijo Callahan con voz fría como el hielo. Ya no peleamos. Nos rendimos. Denle todo lo que pidió en la solicitud inicial, la casa, las cuentas, el acuerdo, sin discusiones. Simplemente que lo firmen. Necesito quitarme esto de encima ya. La segunda llamada fue a un número privado en Washington, D.C., a un hombre que oficialmente no existía, un hombre que se especializaba en hacer desaparecer los problemas corporativos. Durante las siguientes 48 horas, Draven Onevasians estuvo en cuarentena. Callahan, trabajando con Rob y un equipo reducido de sus ingenieros más confiables, descubrió la magnitud del daño. Fue peor de lo que imaginaba. Sasa no había necesitado hackear sus sistemas. Él le había dado las llaves. Detalles sobre la arquitectura algorítmica única del proyecto Chimera, información sobre las debilidades financieras de sus proveedores clave y, lo más importante, los perfiles psicológicos de los miembros de su junta directiva. Se lo había entregado todo en bandeja de plata durante momentos de supuesta intimidad. Era un tonto monumental y arrogante. El primer golpe llegó 3 días después. Tanaka Corp anunció una nueva e innovadora plataforma logística de inteligencia artificial, Proyecto Kitsune.
Las especificaciones técnicas descritas en su comunicado de prensa eran sorprendentemente similares a las del propio proyecto Chimera de Callaghan. El mercado bullía con especulaciones. ¿Se había filtrado el preciado proyecto de Draven? Las acciones de la compañía sufrieron una caída inmediata del 10%. El segundo golpe llegó 2 días después. Tanaka Corp comenzó a captar agresivamente a sus proveedores clave, ofreciéndoles condiciones increíblemente favorables y explotando las mismas debilidades sobre las que Callaghan se había quejado a Sasa. Su cadena de suministro de procesadores cuánticos quedó sumida en el caos. El tercer golpe, y el más devastador, fue la oferta pública de adquisición hostil. Aprovechando la caída repentina del precio de las acciones y la narrativa de inestabilidad, Tanaka Corp hizo una oferta pública para adquirir Draven Innovations. La oferta fue lo suficientemente alta como para resultar tentadora para los accionistas que estaban asustados por la reciente agitación. Kao Tanaka, en una declaración pública, habló de sinergias y de una nueva era de liderazgo, un ataque apenas velado al comportamiento cada vez más errático de Callaghan, que ahora se estaba filtrando selectivamente a la prensa financiera. Callaghan se encontró en una guerra en 2 frentes. Su junta directiva estaba en pánico. Las mismas personas que hacía un mes habían celebrado su genio, ahora susurraban sobre su vida personal, su confiabilidad. Su crítico más vocal fue Gerald Finney, el miembro de la junta del que se había quejado ante Sasa. Finney, percibiendo una oportunidad, comenzó a presionar a otros miembros de la junta, argumentando que aceptar la oferta de Tanaka era la única manera de salvar su inversión. Callaghan quedó atrapado. Pasó sus días en brutales reuniones consecutivas, tratando de conseguir apoyo para luchar contra el ataque corporativo. Pasó sus noches solo en el cavernoso y vacío apartamento. El silencio, un recordatorio constante de Ginebra. La casa que había construido parecía un museo de una vida muerta. Pasaba frente a la habitación que habían diseñado como guardería, con la puerta ahora cerrada, y sentía un dolor físico en el pecho. En un momento de desesperación, se dirigió a la casa de piedra rojiza de su hermano. Esperó afuera durante horas, con la esperanza de atraparla. Cuando finalmente emergió, su embarazo era más pronunciado que nunca. Ella parecía saludable y serena. Ella estaba radiante. Salió del coche y por un momento, al ver la sorpresa en su rostro, creyó ver un destello del antiguo afecto. Ginebra, por favor, empezó con voz ronca. Háblame. Ella levantó una mano. Para ahí, Callaghan. No hay nada que decir. Mi abogado recibió los papeles firmados por David. Aceptaste todo. Te agradezco que no lo hayas complicado. No me importa el dinero, Ginebra, dijo, acercándose un paso más. Fui un tonto. Lo sé. Cometí el mayor error de mi vida. Pero mi empresa, el trabajo de mi vida, todo se está desmoronando. Ella lo miró y no había piedad en sus ojos, solo una tranquila finalidad. Esa empresa es la razón del fracaso de nuestro matrimonio, Callaghan. Te importaba más que nosotros. Hablas de ella como si fuera tu hija. Bueno, estoy a punto de tener un hijo de verdad. Y mi única preocupación es su futuro. Un futuro lejos de tus dramas y tus traiciones. Están conectados, dijo, alzando la voz con desesperación. La mujer con la que estaba era una espía corporativa. Me robó la investigación. Tanaka intenta quedarse con mi empresa. Todo lo que iba a darte a ti, a Spencer, podría desaparecer. Esperaba conmoción, compasión, tal vez incluso un apoyo mutuo. En cambio, la expresión de Ginebra se endureció. Déjame entender esto, dijo con una voz peligrosamente baja. La aventura que tuviste, la que destruyó a nuestra familia y te está costando tu legado, ni siquiera fue por pasión ni por amor. Fue por tu ego. Estabas tan ocupado siendo el hombre más inteligente de la sala que dejaste que un enemigo entrara por tu puerta principal y le entregaste tu corona. Y ahora vienes a mí, la mujer que humillaste, esperando que... ¿Ayuda? ¿Absolución? Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste y amarga en sus labios. Cosechas lo que siembras, Callaghan. Construiste tu imperio con la idea de que eras intocable. Quizás sea hora de que aprendas lo que se siente al caer. Ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo parado en la acera mientras la ciudad se movía a su alrededor, completamente sola. Sus palabras resonaron en su mente, más condenatorias que cualquier cosa que Kito Tanaka pudiera decir. Tenía razón.
Había tratado su vida como una partida de ajedrez, y había sacrificado a su reina por nada, solo para encontrarse en jaque mate. La junta de emergencia para votar sobre la adquisición de Tanaka se celebraría en 2 días. No le quedaban movimientos. El aire en la sala de juntas del piso 40 de Draven Onevations estaba cargado de tensión y olor a miedo. Callahan estaba de pie a la cabecera de la enorme mesa de roble, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo brillante e indiferente. Observó los rostros de los miembros de su junta directiva, hombres y mujeres que habían aprovechado su éxito para alcanzar una inmensa riqueza, que habían brindado por su nombre en galas y que ahora lo miraban como si fuera un lastre. Gerald Finney estaba sentado en el extremo opuesto, con expresión satisfecha y una carpeta de Tanaka Corp cuidadosamente colocada frente a él. Callahan había dedicado las últimas 48 horas a un último y desesperado esfuerzo por conseguir apoyo. Había exigido todos los favores, aprovechado todas las relaciones y presentado una contraestrategia, una reestructuración radical y un plan de recompra de acciones para consolidar el control. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. La historia estaba echada. Callahan Draven, el brillante pero imprudente fundador, había dejado que su caos personal comprometiera la empresa. La oferta de Tanaka era segura. Era estable. Los hechos son claros, decía Finney, con una voz que resonaba con falsa sinceridad. La oferta del señor Tanaka representa una prima del 30% sobre nuestro valor de mercado actual. Proporciona estabilidad en un momento de turbulencia sin precedentes y protege el valor para los accionistas. Las complicaciones personales del señor Draven han puesto a esta empresa en grave riesgo. Callahan escuchaba con la mandíbula apretada. Veía cómo se le escapaban los votos. Había empezado con 4 aliados sólidos. Ahora solo le quedaban 1, quizá 2. Los demás se negaban a mirarlo a los ojos. Votar por la adquisición de Tanaka es votar por vender el alma de esta empresa, replicó Callahan, con la voz cansada. Somos innovadores. No nos compran. Adquirimos. El proyecto Quimera, mi proyecto, redefinirá la logística global. Vender ahora es como vender a Apple el día antes de que anunciaran el iPhone. Un iPhone que tu competencia ya está promocionando, replicó Finney con dureza. Tu indiscreción personal ha entregado nuestras joyas de la corona al enemigo, Callahan. Esta votación no se trata del alma de la empresa. Se trata de controlar los daños. La sala quedó en silencio. La moción quedó sobre la mesa. El presidente de la junta directiva, un hombre severo llamado Howard Price, se aclaró la garganta. Ahora procederemos a la votación. ¿Están todos a favor de aceptar la oferta de adquisición de Tanaka Corp? De repente, las pesadas puertas de la sala de junta se abrieron. Todos se giraron. De pie en la puerta estaba Geneva Draven. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Ya tenía 8 meses de embarazo, una imagen de fuerza maternal con un sencillo y elegante vestido azul marino. A su lado estaba su hermano, Leo Morrison, llevando un maletín de cuero. Callahan se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza. Creyó estar alucinando. Ginebra, ¿qué haces aquí? Gerald Finney se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Esta es una reunión de la junta a puerta cerrada. Seguridad. Ella tiene derecho a estar aquí, dijo Leo con voz tranquila y autoritaria mientras daba un paso adelante y abría su maletín. Colocó un documento sobre la mesa. De conformidad con los acuerdos prenupciales y postnupciales firmados por el señor y la señora Draven, el 10% de las acciones fundadoras del señor Draven se mantienen en un fideicomiso irrevocable para su descendencia conyugal. Como tutora legal del único beneficiario, aunque no nacido, de dicho fideicomiso, la señora Draven tiene derecho a ejercer el derecho de voto sobre dichas acciones. Un silencio atónito descendió sobre él. Callahan lo había olvidado, años atrás, en un momento de lo que él consideraba un gran romanticismo tras decidir formar una familia, había creado el fideicomiso. Era un instrumento férreo e inmutable, diseñado para proteger a sus futuros hijos. Nunca imaginó que lo usarían en su contra o a su favor. No tenía ni idea de lo que ella estaba a punto de hacer. Geneva se acercó lentamente a la mesa, su presencia atraía toda la atención de la sala. No miró a Callahan. Ella se dirigió a la junta. Caballeros, he leído la propuesta del señor Tanaka y la contrapropuesta de mi marido. Ella utilizó la palabra marido con una precisión deliberada y clínica. Ambos tienen defectos.
El señor Tanaka pretende usurpar la propiedad intelectual de esta empresa. Callahan busca mantener un statu quo que su propia conducta imprudente ha demostrado que es insostenible. Hizo una pausa y sus fríos ojos azules recorrieron los rostros de los miembros de la junta. No estoy aquí para salvar a mi marido. De hecho, estoy de acuerdo con el señor Finney. El liderazgo de Callahan se ha convertido en un lastre. Callahan sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Era el fin. Ella estaba allí para asestar el golpe final. Sin embargo, continuó, con la voz cada vez más fuerte, tampoco estoy aquí para ver cómo la compañía que un día formará el patrimonio de mi hijo se vende por partes a nuestro mayor rival. Hay una tercera opción. Miró directamente a Howard Price, el presidente. Votaré el 10% de las acciones del fideicomiso en contra de la adquisición de Tanaka. Sé con certeza que este voto, sumado a las acciones que aún son leales a Callahan, es suficiente para bloquear la venta. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Finney parecía furioso, pero Ginebra añadió, levantando la mano para pedir silencio. Mi voto es condicional. Propongo una moción de censura contra Callahan Draven como director ejecutivo. Callahan sintió como si el suelo se le cayera debajo de los pies. Propongo que sea destituido de su cargo con efecto inmediato. Conservará sus acciones y un cargo, quizás el de director de innovación, pero no tendrá autoridad ejecutiva. En su lugar, nombro a Howard Price como director ejecutivo interino, encargado de estabilizar la empresa, neutralizar la amenaza de Tanaka y guiar el proyecto Quimera hasta su lanzamiento. Lo había logrado. De un solo golpe, les había dado jaque mate a todos. Ella había salvado a la compañía de Tanaka, pero había tomado el trono de Callahan. Ella no lo estaba salvando a él. Estaba salvando a la empresa de él. Están jugando con el legado de mi hijo, concluyó, con una voz que resonaba con indiscutible autoridad moral. No permitiré que lo destruyan los buitres corporativos externos, ni el ego de un hombre roto desde dentro. La elección es suya, una adquisición hostil o un nuevo comienzo. Vote. La habitación quedó en silencio durante 30 segundos. Entonces Howard Price, un hombre conocido por su cauteloso pragmatismo, miró a Ginebra, luego a la expresión destrozada de Callahan, y finalmente, al rostro furioso de Gerald Finney. Apoyo la moción de la señora Draven, dijo Price. La votación fue una formalidad. 1 a 1, los miembros de la junta se pusieron en fila. El acuerdo con Tanaka estaba muerto, y también el reinado de Callahan como CEO. Ginebra se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás ni una sola vez. No había venido como esposa ni como exesposa. Había venido como reina, protegiendo la herencia de su heredero. Callahan Draven quedó de pie en las ruinas de su propio reino, destronado por la misma mujer que había descartado tan descuidadamente. Había perdido todo lo que lo definía. Y, en un último y brutal giro irónico, lo había salvado la persona a la que más había perjudicado. Los 6 meses que siguieron al golpe de estado en la sala de junta se sintieron como un lento y agonizante arrastre a través de los escombros de una vida. El mundo no terminó en una explosión de fuego. Simplemente se rehizo, borrando meticulosamente a Callahan Draven de su centro. El shock inicial por su destronamiento dio paso a una rabia amarga e impotente. Era un rey en el exilio, obligado a caminar por los pasillos de un palacio que ya no era suyo. Su nuevo título, director de innovación, era una broma cruel, una jaula dorada donde podía ver su visión del proyecto Quimera hacerse realidad, pero tenía prohibido tocar los controles. Se sentaba en reuniones de estrategia, un fantasma silencioso en la mesa, escuchando mientras Howard Price, tranquilo, eficaz y completamente a cargo, emitía directivas sobre el proyecto por el cual Callahan había sangrado. Los miembros de la junta, antaño sus fieles discípulos, le dedicaban gestos corteses y compasivos de asentimiento antes de volverse hacia el nuevo sol. Sus sugerencias fueron escuchadas con paciente indulgencia y luego silenciosamente archivadas. La empresa que había construido a partir de un sueño en un garaje ahora avanzaba con un ritmo nuevo y más estable. Y se vio obligado a aceptar la aterradora verdad, no lo necesitaba. Sus noches eran las peores. El enorme ático, que en su día fue un símbolo de su ascenso, se convirtió en un monumento a su aislamiento. En cada habitación vacía se reflejaba la ausencia de Ginebra. Se paraba frente a los ventanales que iban del suelo al techo, con las luces de la ciudad brillando debajo como un mar de joyas que ya no podía poseer, y sentía un vacío tan profundo que era un peso físico en su pecho. La rabia comenzó a agotarse,
a consumirse hasta que solo quedó la ceniza fría y gris de la desesperación. Comenzó a ver a un terapeuta, una decisión que el viejo Callahan habría ridiculizado como la máxima admisión de debilidad. La doctora Lani era una mujer aguda y modesta que se negó a dejarse influenciar por su carisma persistente o sus intentos de intelectualizar su dolor. No solo perdió una empresa, señor Draven, dijo durante una sesión, y sus palabras desbarataron sus defensas. Perdió el espejo que le mostraba quién era. La pregunta es, ¿qué queda cuando no hay reflejos? La pregunta lo perseguía. Sin los títulos, director ejecutivo, esposo, visionario, ¿quién era? La respuesta que temía era, nada. Entonces, un martes lluvioso de octubre, su teléfono vibró. Esperaba otra actualización corporativa estéril. En cambio, fue un mensaje de un número al que no había contactado en meses, Leo Morrison. Solo contenía una hora, el nombre de un hospital y 3 palabras que destrozaron sus últimas defensas: es una niña. Una niña, no Spencer. Una hija. Se quedó mirando las palabras mientras su mente luchaba por procesarlas. Todos sus planes, sus arrogantes proyecciones de un heredero varón que continuara con el nombre y el legado de Draven, se disolvieron en estática. Había construido todo un futuro alrededor de un hijo que nunca existió, otra extensión de su propio ego. Una hija. Era completamente independiente, una variable nueva y desconocida en una ecuación que él creía haber resuelto. Se tambaleó hacia atrás desde su escritorio y el teléfono se le escapó de las manos. Un gran sollozo estremecedor lo atravesó, un sonido de dolor puro y sin adulterar. Se desplomó en su silla y lloró, no por su imperio perdido ni por su orgullo herido, sino por la pérdida profunda e irreversible de su familia, por los preciosos años que había desperdiciado y por una niñita, una extraña, a la que había hecho daño antes de que siquiera pudiera respirar por primera vez. Aquella ruptura fue un bautismo. El hombre que se levantó después no era el mismo que había caído. Los últimos vestigios de su rabia y autocompasión desaparecieron, dejando un núcleo crudo y humillado. Regresó a su cargo, no para recuperar el poder, sino para encontrar un propósito. Empezó a trabajar de verdad, por primera vez en años. Esbozaba nuevas ideas en un sencillo bloc de notas, no para perturbar el mercado, sino por el simple y olvidado placer de la creación. Redescubrió la chispa que lo había impulsado cuando era joven en un garaje, mucho antes de que se convirtiera en una herramienta para el ego y la dominación. 2 meses después, con las manos ligeramente temblorosas, marcó el número de Leo. Había ensayado lo que diría, pero cuando Leo respondió, las palabras practicadas desaparecieron. «Quiero verla», dijo en voz baja, sin su habitual autoridad. «Por favor. Sin exigencias ni condiciones. Solo, necesito ver a mi hija si Geneva lo permite». Una semana después, se encontró parado en los escalones mojados por la lluvia de una hermosa y luminosa casa de piedra rojiza en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. No era tan grandioso como su penthouse, pero la cálida luz que se derramaba por las ventanas y el sonido de una suave música desde el interior hablaban de una vida vivida, no solo exhibida. Ginebra abrió la puerta. Parecía cansada, como todas las madres primerizas, pero irradiaba una serenidad profunda e inquebrantable. La maternidad no solo le sentaba bien, sino que la fortalecía. Ella lo condujo a una sala de estar llena de libros de arte y el cómodo desorden de un recién nacido. Sobre una gran mesa, se extendían bocetos arquitectónicos. Su propia firma, recién relanzada, prosperaba sin duda. Este era su mundo, construido desde cero según sus propios términos. En una cuna junto a la ventana, bañada por la suave luz de la tarde, dormía su hija. Se acercó con la reverencia de un hombre que entra en un lugar sagrado. Ella era un remolino de piel rosada, cabello oscuro y rasgos increíblemente delicados. Podía ver un indicio de sí mismo en la forma de su boca, un rastro de ginebra en la curva de su frente. Extendió un dedo vacilante y tembloroso y tocó suavemente su pequeña mano. Sus dedos, no más grandes que granos de arroz, instintivamente se curvaron alrededor de los de él. En ese momento, el mundo entero se derrumbó. No había precios de acciones, ni salas de juntas, ni traiciones. Solo había un milagro perfecto y respirable y una ola de amor puro y desinteresado tan poderosa que le hizo llorar. «Su nombre es Esperanza», dijo Ginebra suavemente detrás de él. El nombre fue un golpe final y devastador para su antiguo yo. Era todo lo que había perdido y todo lo que ella había logrado construir a partir de las ruinas. «Es hermosa», susurró, incapaz de apartar la mirada.
se quedó casi una hora mirando a su hija dormir. Cuando llegó el momento de irse, finalmente se volvió hacia Ginebra, con los ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi una presencia física en la habitación. Lo siento, Ginebra, dijo, con palabras crudas y sin calcular. Tuvo que obligarlos a pasar el nudo que tenía en la garganta. No por la empresa, ni por el dinero, ni nada de eso. Lo siento por nosotros, por ti, por ser tan ciego, por no ver lo que tenía hasta que estaba diseñando mi demolición desde el otro lado de la habitación. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. No contenía malicia, solo una comprensión cansada. Lo sé, Callahan. No se habló de reconciliación. El amor que una vez compartieron fue una víctima de su guerra consigo mismo, algo delicado que no se podía reconstruir. Pero mientras estaba allí, se dio cuenta de que esto no era un final. Fue el comienzo de algo completamente diferente, más silencioso, más humilde. Había perdido su reino, su reina y su corona. Pero entre las ruinas, observando el suave subir y bajar del pecho de su hija, finalmente comprendió. El activo más valioso que jamás había poseído no era una empresa forjada a su propia imagen. Era una familia, y él pasaría el resto de su vida en silencio, con paciencia, intentando ganarse el derecho a ser una pequeña parte de esta nueva familia. La historia de Callahan Draven sirve como un escalofriante recordatorio de que las torres más altas pueden proyectar las sombras más largas. Tenía todos los bienes materiales que una persona podría desear. Sin embargo, perdió lo único que realmente importaba, la confianza, el amor y la familia. No fue el asunto en sí lo que lo destruyó, sino la arrogancia y la ceguera que permitieron que ocurriera. Ginebra, por otro lado, nos muestra la increíble fuerza que se puede encontrar en las traiciones más profundas, no gritando ni llorando, sino recuperando de manera silenciosa, inteligente y estratégica su propia vida y el futuro de su hijo. ¿Qué opinas? ¿Fue merecida la caída de Callahan? ¿Fue la decisión de Geneva en la sala de juntas un momento de máximo empoderamiento o una fría venganza? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, haz clic en me gusta, compártela con alguien que aprecie una historia de drama y consecuencias, y no olvides suscribirte para conocer más historias de la vida real que exploran las complejidades del corazón humano.